Vamos a ver los números de Bernoulli, empezando por ver de dónde vienen. No hay una sola definición, hay varias, pero si nosotros tomamos la serie, vamos a llamar SKN, que es la sumatoria desde 1 hasta n de I a la K, esto es 1 a la K, más 2 a la K, más 3 a la K, así hasta n a la K. Por ejemplo, ¿quién es S0n? Esto es la sumatoria desde igual 1 hasta n de en K ponemos 0, es decir, I a la 0 es la sumatoria de 1. Así que esto siempre va a ser igual a n, porque es simplemente hasta donde sumemos. Si sumamos hasta 3, va a ser 1 más 1 más 1, 3. Siempre va a dar el n. ¿Qué pasa si tenemos ese 1? N, esto es sumatoria desde 1 hasta n de I a la 1. Esto es entonces sumar lo siguiente. 1 más 2 más 3, así hasta n. Sumar los primeros n números. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto da esto? Bueno, lo único que hay que hacer es tomar primero que S1n es 1 más 2 más 3, como dijimos, hasta n. Pero otra forma de verlo también es ponerlo al revés. N más n menos 1, así hasta llegar a 1. La observación importante es que si nosotros sumamos este con este con este con el que va a seguir, y así con todos, siempre nos queda n más 1. N más 1 más n más 1, así hasta llegar al último. Y esto ocurre para todos los números. N más 1, n menos 1 más 2 es n más 1. Acá vamos a tener n menos 2 más 3, n más 1 y así todos. Y esto debe ocurrir entonces n veces porque es 1 para cada número. N veces. Es decir, que lo que tenemos acá es n por n más 1, por lo tanto S1n es igual a n por n más 1 sobre 2, o lo que es lo mismo, 1/2 por n cuadrado más 1/2 n. Simplemente haciendo esta cuenta nos queda eso. Y así uno puede ver también para el caso S2n, que por supuesto es más difícil de demostrar, pero esto da n más 1, 2n más 1, todo sobre 6, o también lo podemos escribir como n cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. Entonces, para 0 tenemos n, para 1 tenemos 1/2 n cuadrado más 1/2 por n. S2 es n cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. Y uno lo que puede formarse así es una serie de polinomios. Acá tenemos algunos escritos. Uno puede encontrar una fórmula general para lo anterior, aunque eso es un poco más complicado. Pero, entonces uno puede formarse así los distintos SK. Y lo que nos interesa de estos polinomios es el término lineal. Este un medio, este un sexto. Bueno, acá no hay nadie, acá sería un 0. Acá tenemos un menos 1/30. Todo esto uno podría seguirlo, por ejemplo, hasta S10, que tiene un término x a la 11, tiene otros varios términos, y el término lineal es
5/66 x. Y así como lo vemos acá hasta el S10, aparecen en una obra de Bernoulli. Y de acá es de donde uno puede definir los BK, los números de Bernoulli, como S'K0. ¿Qué significa esto? Bueno, tendríamos que hacer la derivada y evaluar en cero. Porque esto es, cuando nosotros hagamos la derivada, se va a bajar siempre un grado de cada polinomio y el término lineal pasa a ser el término constante. Por lo tanto, evaluando en cero, solo nos queda esa constante. Algunos números de Bernoulli entonces son B1 igual a un medio, que es el que tenemos acá, el B0, que es directamente 1, B2, que es un sexto, B3 ya dijimos, tiene que ser 0, no hay término lineal en S3, luego B4 es menos un treintavos, B5 vuelve a ser 0, B6 es un 42avos, y así uno puede llegar, por ejemplo, al B10, que es 5/66avos. Como dijimos antes, no es la única forma de definir o generar los números de Bernoulli, pero sí es una de las primeras de las que se los empezó a obtener, no solo por Bernoulli, sino también después por Euler. Y lo interesante es la fórmula que relaciona la función z de Riemann con los números de Bernoulli. Recordemos, nosotros ya vimos la función z de Riemann, por ejemplo, cuando vimos la hipótesis de Riemann en términos de la función de Liouville. La función z de Riemann, vamos a poner la definición, que era igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la s, es decir, 1 más 1 medio a la s más 1 tercio a la s, etc. Y si podíamos tomar ese complejo, esta serie era absolutamente convergente para parte real de s mayor a 1. Para s igual a 1 tenemos la armónica que diverge. Y por ejemplo, en el caso de z igual a 2, z de 2, perdón, teníamos la serie de 1 sobre n cuadrado. Esto era el problema de Basilea, algo que también vimos. Esta serie vimos que converge a pi cuadrado sobre 6. Y esto es muy importante porque la función z de Riemann se va a relacionar con los números de Bernoulli con los valores pares, 2 por k. Esto es 1 más 1 medio a la 2k más 1 tercio a la 2k y así. Y la fórmula que vamos a tener de este lado, que es un poco complicada, va a ser menos 1 a la k más 1, número de Bernoulli par, 2 a la 2k menos 1 sobre 2k factorial, pi a la 2k. Complicado, pero es muy interesante que uno puede obtener la fórmula cerrada para todas las series de la función z de Riemann donde tengamos 2k. Es decir, que para k igual 1, uno obtiene 2 y llega a este número, pero porque nos vamos a quedar ahí cuando podemos obtener quién es z de 4, y eso va a dar pi a la cuarta sobre 90, o z de 6, que eso da pi sextos sobre 945, o z de 8, que da pi a la 8, y abajo 9,450, z de 10 da pi a la 10
sobre 93.555 y z de 12 da 691 por pi a la 12 sobre este número grande. Pero es cierto que esta fórmula cerrada es solo para los pares. Para el caso de los impares se sabe muy poco, apenas para z de 3 se sabe que es irracional, es decir que para todo lo demás no sabemos, y se llama constante de Aperi, ya que él fue quien demostró esto. Otro resultado que se tiene es que para los impares, z de 2n más 1, sabemos que hay infinitos de este tipo que son irracionales. Ahora, ¿cuáles? No lo sabemos. Y en el 2001 se demostró que hay un irracional entre z de 5, z de 7, z de 9 o z de 11. Tenemos este resultado de acá, es del 2000 por Riboal, y este resultado es del 2001 por el matemático ruso Sudilin. Pero claramente hay mucho que no se sabe de lo que pasa con los impares. Pero volviendo a los números de Bernoulli, estos describen muy bien, entre otras cosas, los números pares de la función z de Riemann. También vamos a mencionar que una forma de generar los números de Bernoulli es mediante esta función g de z, que es z e a la z menos 1. Si tomamos la expansión en series, esto es la sumatoria desde k igual 0 infinito de pk zk k factorial para módulo de z menor a 2pi. G de función generadora. Los primeros términos de esta función, g de z, tenemos 1 menos z sobre 2 más z cuadrado sobre 12 menos z cuarta 720 más z sexta 30.240 menos z octava, y acá tenemos 1.209.600. Por supuesto, entonces de acá tienen que aparecer los números de Bernoulli. El 1 aparece, menos 1/2 aparece, que acá vale el comentario, el 1/2 estaba positivo en el otro caso, pero esto es una convención. El resto de los números van a dar igual. Si quisiéramos el positivo, tendríamos simplemente que cambiar la función generatriz por z e a la z sobre e a la z menos 1. Eso es simplemente lo que cambia, porque después todo lo demás va a dar igual. B2 va a ser un sexto, B3 va a ser 0, y así con todos. Por supuesto, hay que sacar el k factorial que está acá abajo, y obviamente el z acá, para que quede el número de Bernoulli. Y otra cosa que no dijimos es que para todos los impares mayores a 1, es decir, a partir de 3, siempre van a dar todos 0. Así que no podemos hacer ninguna fórmula con los impares con respecto a lo que decíamos con la función z de Riemann, más allá de que claramente esta fórmula aclara que son todos los pares, y más allá de que sí tenemos un valor para el 1, después para el resto de los impares no tenemos más valores. Y por supuesto van a haber más formas de generar los números de Bernoulli. La verdad es que están por todos lados y tienen muchísimas aplicaciones.